Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. En el nombre de Jesús, amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Qué bueno es el Señor. Estamos ante uno de los pasajes que nosotros conocemos que es el primer milagro, o mejor dicho, la primera señal que hizo Jesús. Lo primero que encontramos en el versículo 1 es que dice al tercer día. Al tercer día. Si está hablando o si habla del tercer día, pues entonces tiene un día primero, un día segundo para llegar al tercer día. Cuando vamos al capítulo 1, ¿verdad? Después de Juan presentar a Jesús antes de todo, antes de la creación, Juan dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y este era Dios. Luego es la presentación que hace Juan el Bautista cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Háblanos de ti, ¿eres tú el profeta? Ahí es donde Juan se limpia y dice: yo no soy, yo solamente estoy bautizando con agua. Ese es el primer día. Entonces, cuando sucede eso, Juan ve a Jesús al día siguiente y lo presenta al mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya al segundo día, Juan le transfiere a Jesús algunos de sus discípulos. Entonces, luego viene el encuentro de Natanael con Jesús. Entonces, al tercer día de su presentación al mundo, él hace su primer milagro o su primera hazaña. El principio que aprendo aquí es que a veces nosotros queremos hacer hazañas el primer día que nos presentan. Y Dios muchas veces tiene que dejar pasar algunos días para luego comenzar a hacer hazañas en su nombre. Y la Biblia dice que había una boda en Caná de Galilea al tercer día. A esa boda tuvieron el privilegio o la dicha de haber invitado a Jesús a la boda. Y la palabra dice que de repente el vino se termina. Eso era una vergüenza para no los novios, para el novio y para los padres del novio. Entonces, cuando eso sucede, María dice a su hijo: se acabó el vino. Ahora, posiblemente ellos
pensaron que solo tenían a un invitado normal en la fiesta, pero Jesús, siendo hijo de María, María sabía lo que él portaba. Y María sabía lo que el Espíritu o el ángel Gabriel le dijo el día en que se le reveló acerca del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ella sabía lo que portaba su hijo. Y el principio que aprendo aquí: el que no te parió nunca sabrá lo que tú portas. Entonces hay un grupo de personas que viven deprimiéndose por palabras que escuchan de otros que nunca hicieron una oración por ellos. Gente que nunca oró por ti. En tu proceso nunca te dio una ofrenda, nunca te dio una llamada. Entonces ahora que Dios te está levantando, te va a deprimir porque esa persona diga algo negativo de ti, cuando no sumó cuando tú estabas en el proceso. Esta frase que Jesús le dice a María: mujer, ¿qué tienes conmigo? En el original sería de la siguiente manera: querida madre, no ha llegado mi turno todavía. Porque en ese tiempo, cuando se hacía una boda y se terminaba algo de la boda, a quien le tocaba suplir eso era al más viejo, al mayor de edad. Le tocaba proveer eso. Entonces Jesús lo que está diciéndole a María: todavía no ha llegado mi turno. Porque un joven en la antigüedad no podía hablar a menos que un anciano le permitiera la palabra. Entonces Jesús, siendo joven, aunque ya tenía los 30 años cumplidos, pero él conocía el protocolo de la época. Entonces sabía que si el de 50 años no podía suplir, por supuesto pasaba su vergüenza, pues le daba la oportunidad al de 40. Si el de 40 no podía resolver, pasaba su vergüenza también el otro que me sigue en edad, que provea. Ninguno. Entonces a eso Cristo se refería cuando dijo: no ha llegado mi hora, es no ha llegado mi turno todavía. Ahora María dice: hagan todo lo que Él diga. Por supuesto, cuando le llegó el turno y ellos obedecieron, y se hizo un milagro para la historia. Y aquí en esto hay muchos principios que podríamos extraer en esta noche, y rapidito vamos a extraer algunos. Lo primero es que ellos invitaron a Jesús a la boda. Ellos no sabían que el vino se iba a acabar, pero invitaron al que tenía el poder para convertir el agua en vino. Es la importancia de invitar a Jesús en lo que uno hace. Aunque tú seas experto, invita a Jesús. Aunque tú te hayas graduado de eso, invita a Jesús. Aunque tú tengas años de experiencia en eso, invita a Jesús. Porque usted no sabe cuándo se va a acabar el vino. Si usted no invitó a Jesús, a usted cuando se le acabe el vino, usted no sabrá qué hacer. Pero si usted invitó a Jesús, aun cuando se acabe el vino, usted sabe que el maestro está ahí y él es experto convirtiendo el agua en vino. Por eso invítalo en todo lo que tú hagas. Invítalo. Usted sabe cuál es uno de los problemas de nosotros: es que solo invitamos a Jesús en aquellas cosas que nosotros creemos que no podemos. Pero en aquellas que nosotros creemos que podemos, ni siquiera lo consultamos. Entonces, si Jesús es tu Señor, si Él es tu Salvador, también es tu Señor.
Y si Él es tu Señor, Él es tu Dios. Por lo tanto, si Él es tu Dios, éntralo en todo lo que tú hagas. Ok. Y la frase que me gusta de María es que María dice: hagan todo lo que Él diga. Y los que estaban allí hicieron lo que Jesús les dijo. Tomen las tinajas, échenle agua. Ellos no cuestionaron, porque cuando tú necesitas un milagro, no cuestione. Cuando tú cuestionas, tú alejas el milagro. La gente que está esperando un milagro tiene que aprender a meterse en toda la locura del espíritu, porque es un milagro que tú necesitas. Oye, ¿cómo se llama? Milagro quiere decir que excede a tu capacidad, que la gente que te rodea tal vez no te lo pueda resolver. Por lo tanto, no calcules ni analices lo que el Eterno te está pidiendo. Solo obedécele. Solo obedécele. Porque la obediencia atrae el cielo. Cuando ellos obedecieron, oiga lo que pasó. El agua se convirtió en vino. Ahora usted tiene que conocer el proceso para extraer el vino. El viñador tiene que ir a la vid. Tiene que ir a la viña. Tiene que ir a la viña. Tiene que cortar las uvas. Tiene que llevar las uvas al lagar. Tienen que pisar las uvas para extraer el vino. Pero la obediencia hizo que se volara todo ese proceso. Escúchame bien esto, porque le va a parecer extraño. La obediencia trae bendición sin procesos, y se los voy a explicar. Cuando tú eres obediente, Dios no te procesa para darte la cosa. El proceso va a llegar, sí, porque el proceso es parte del entrenamiento y del ejercicio cristiano. Pero no es que Dios te va a procesar para darte algo porque tú eres obediente. El que no es obediente, para Dios darle una camisa lo tiene que procesar para someterlo a obediencia. Porque el propósito de Jesús es que nosotros lleguemos a un nivel de obediencia. Por eso usted verá gente que tal vez no tengan tantos años en la iglesia, que tal vez no oren como usted, no ayunan como usted, y usted ve como que avanzan. Uno dice: ¿qué pasa? El secreto es obediencia. Porque hay gente que ora mucho, ayuna mucho, pero obedece poco. Y hay otros que no son tan expertos ayunando, no son tan expertos orando, pero obedecen. A veces no tienen gran teología, pero obedecen. Porque créanme que a veces el conocimiento nos impide, y eso suena como un poco contraproducente, pero sé lo que les estoy diciendo. A veces el conocimiento te impide creer lo que tú tienes que creer. Y más cuando tú adquiriste el conocimiento sin que primero hayas tenido una relación y un encuentro con Dios. Por eso no hay nada más rebelde que un teólogo que no ora y que no ayuna. Es la cabeza, el dolor de cabeza de los pastores. Es un teólogo que nunca se ha encontrado con el Espíritu Santo. Yo estoy en un chat de buenos teólogos. Ahí están los mejores teólogos de Estados Unidos.
Y a veces veo temas que ellos exponen. No creen hablar en lenguas, algunos cuestionan los milagros. Y me doy cuenta que algunos es porque tuvieron la teología antes de tener un encuentro con el Espíritu Santo, con el Dios de la teología. Para algunos Dios no habla. El que alguien diga Dios me dijo, le suena extraño. Es que si tú nunca has estado en el lugar correcto, Dios nunca te va a hablar. Así es que no juzgues mi experiencia basado en tu experiencia. Cada persona tiene su experiencia con Dios. Señores, óigame. ¿Cuántos aquí son del campo? Yo sé que a usted le va a dar vergüenza con el glamour y el feeling que usted tiene. ¿Cuántos en su campo han visto un asno, un burro o una burra? ¿Cuántos? Ok. ¿Cuántos han criado que en su casa había burra, algo así? ¿Cuántos? Ok. ¿La burra suya ha hablado alguna vez? ¿La de Balaam habló? Ahora, porque la suya no haya hablado, usted va a decir que Balaam es un hablador. Es que la suya no ha hablado. Nunca juzgues la experiencia del otro basado en la experiencia suya. Cada persona tiene su experiencia en Dios. Aleluya. Porque todo va a depender del nivel en donde usted se encuentre. Recuerden que cuando Jehová hablaba en el monte Sinaí, el pueblo escuchaba truenos, rayos y relámpagos, y eso le causaba temor. Pero Moisés escuchaba la voz de Dios, porque Moisés estaba en la cima y el pueblo estaba en la falda. No juzgues al que está en la cima si tú estás en la falda. No juzgues al que ora 5 horas cuando usted ora 1 hora. Ay, no me juzgues si yo hablo en lenguas, porque tú no has estado donde yo he estado. No me juzgues si yo le alabo mucho, si yo voceo mucho. Qué raro que la hermana de Santa Fe que dice que Diosazo no está aquí. Tal vez algunos digan, esa hermana sí vocea. Pero cuando ella te dice, Dios me sacó de la brujería, yo tenía cáncer, cuando me dieron el diagnóstico, me hinqué sobre el diagnóstico y dije, diablo, el que tiene cáncer eres tú, tu papá, tus hijos, tu primo, tus abuelos son los que tienen cáncer, pero yo no tengo cáncer. Cuando ella te explica eso, entonces tú dirás, tiene razón ella, cuando dice aleluyota, gloriota y todo en superlativo. Pero qué diosazo, dice ella. Todo en superlativo. Entonces no permitas que tu conocimiento mate en tu fe. Porque yo pienso que el conocimiento debería de aumentar la fe. Porque nadie puede tener fe en alguien que no conoce. Pero ese conocer no es un conocer teórico, es un conocer de vivencia. Y yo a veces veo los debates y digo, ok, tal vez él escuchar que alguien diga Dios me dijo, le sea extraño, pero cómo él me quita a mí las experiencias que yo he tenido con Dios. ¿Cómo él me la quita? Las veces que yo he escuchado la voz de Dios. Y en la iglesia daba un testimonio reciente. Una vez estoy en un lugar y pasa un anciano. Cuando él me pasa, el Espíritu Santo me dice, llámalo, pregúntale dónde vive y hacia dónde va. Y yo le caigo atrás al anciano. Don, deténgase. Él se detiene y le pregunto, ¿dónde usted vive y hacia dónde usted va? Y él me dice, yo vivo
en las colinas, estoy perdido y no sé dónde estoy. Dios no habla, pero ¿quién me quita esa experiencia? ¿Quién me quita esa experiencia? Como una que tuve recientemente el domingo, que ahí dije: Dios, tú eres tremendo. Y como dicen los muchachos allá afuera, tú eres el final, Espíritu Santo. Estoy orando por los enfermos. El Espíritu Santo me habla de alguien que tiene un dolor, que le da un dolor de estómago fuerte. Y dije: y te veo dando vueltas en la cama, agarrándote el estómago. Pasaron 3 señoras y el Espíritu Santo me habla y me dice: no es ninguna de ellas. Les digo a las que pasaron: hay un milagro para ustedes, porque están aquí por su nivel de fe. Pero el Señor me dice que la persona específica es más blanca que ustedes, es una joven y está a mi mano derecha. Y yo llamaba y nadie pasaba. Y el Espíritu Santo me dice: di que su mamá sabe del dolor que ella tiene. Y dije: y su madre sabe de ese dolor que ella tiene. Cuando digo eso, viene una señora con una hija joven y le digo: ¿qué pasa con usted? Ella me dice: es mi hija la del dolor de estómago. Ella no pasaba porque ella es muda. Ella me dijo del dolor de estómago. Entonces, ¿cómo alguien me quita eso? Porque no solo tengo la teología. Antes de ser teólogo, tuve un encuentro con el Dios de la teología, y eso ha marcado mi vida. Por eso es imposible que yo viva una vida sin compromiso, porque no solo tengo la letra, sino tengo el Dios de la letra, que cambia mi vida, que guía mi vida, aleluya. Alguien debe glorificar a Dios en este lugar. Ok, vuelvo a las bodas de Caná. Les hablé del proceso que lleva el vino. Entonces la obediencia hizo que todo el tiempo, que se ahorrara el tiempo de ir y cortar las uvas, de llevarla al lagar, de pisarla. La obediencia atrae cosas. La obediencia te acerca a la bendición. La obediencia te conecta con la bendición. El cristiano obediente camina bajo cielos abiertos. Dios quiere obediencia. Por eso él le dijo, el profeta le dijo a Saúl: más vale la obediencia que los muchos sacrificios. No es que los sacrificios sean malos, pero lo que el sacrificio no logra, la obediencia, my God, la obediencia lo logra. Tengo deseos de repetir esa frase. Cuando tú eres obediente, Dios no te procesa para bendecirte. Te procesa porque es parte de tu entrenamiento, para darte experiencias, pero no para bendecirte. Y ese día, un milagro extraordinario que nunca en Israel se había visto. El agua se convierte en vino. El agua se convierte en vino. Y uno, tal vez alegorizando esta parte, podría decir que el agua es símbolo de la palabra, usted lo sabe. Pero el vino podría simbolizar el rema, la revelación. Y el vino en la Biblia, uno de sus significados es gozo o alegría. Entonces, hasta que el logos que usted tiene no se convierta en revelación,
no te va a cambiar. Solo lo tendrás en tu mente. Te aprenderás los versículos para atacar a otros. Por eso hay gente que está leyendo y mientras están leyendo le llegan 10 personas a la mente. Cada versículo, eso es para fulana. Eso es para fulano. Y la Biblia no se lee así. Porque cuando yo voy a la Biblia, yo no estoy buscando a ver qué Dios le quiere decir a usted. Yo busco qué Dios me quiere decir a mí. Ahora, después que eso me toca a mí, me quebranta, me transforma y me bendice, entonces yo lo comparto para que sea de bendición para otros. Pero no funciona. Si no me ha funcionado a mí, no te va a funcionar. Primero me tiene que funcionar a mí. Por eso el mejor mensaje es el mensaje que usted ha vivido. Por eso escúchame bien esto: todo lo que usted predica, Dios hará que usted lo viva. Si usted predica del perdón, prepárese, porque Dios permitirá que le hagan algo que le duela, alguien que usted ame, para que usted aprenda a perdonar. Si usted habla de dar, Dios va a permitir que le pidan para que usted dé. Si usted habla de fe, Dios va a permitir que no tenga a nadie al lado, para que puedas vivir por fe y hacer la cosa por fe. Lo que usted predique hoy, prepárese para vivirlo mañana, porque el cielo no te va a exonerar que tú prediques algo